Hola, estamos en la semana número 2 del día martes de nuestro estudio, El regalo más grande. Nuestra lectura el día de hoy será en la carta a los Filipenses capítulo 4, los versos del 10 al 20. Nuestro devocional estará en la carta a los Filipenses capítulo 4, los versos del 18 al 19. Vayamos a nuestras citas y dice: En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y habéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabras claves: todo, olor fragante, recibido, sacrificio acepto, agradable, riquezas en gloria. Mi Dios, Cristo Jesús. En la segunda parte de este capítulo se nos exhorta a que nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, hable de lo que es Dios en nuestra vida. En esta parte nos habla que todo lo que es verdadero, puro, honesto, justo, amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensad. También nos ratifica que lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos, en esto haced. Esto es importante porque habla de una base principal que necesitamos, y es que si permanecemos en Él, todo lo que aprendemos, recibimos, oímos y vemos, lo reflejaremos. La Biblia dice que fuera de Él nada podemos hacer. Al servir en la obra, al permanecer en la palabra, a hacer la palabra en nuestra vida cambiará, todo nuestro ser cambiará. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Al observar a un hermano que refleja la palabra con su vida, habla más que las palabras. En nuestro verso siguiente nos habla del sentir de Pablo. Pablo expresa su regocijo porque veía que la iglesia de Filipo no solo había escuchado, no solo había aprendido, no solo había recibido, no solo había oído, sino que hacía la voluntad de Dios. Ellos daban fruto de gratitud, de obediencia, de entrega, y era una acción importante en el ministerio. Y la iglesia de Filipenses había tenido el cuidado de Pablo, y aquí observamos que ellos lo vuelven a hacer. Pero Pablo puede observar estos frutos y su fidelidad a la obra de Dios.
La iglesia de Filipo lo hacía sin importar si ellos cruzaban por problemas o si su escasez era poca. Ellos no pensaban en eso, solo pensaban en ayudar. Ellos solo querían agradar a Dios. Observamos que Pablo había aprendido a vivir sin importar su condición, si ésta era buena o no. Él solo pensaba en que lo que hacía le agradara a Dios, aun en las situaciones difíciles que pudiera él enfrentar, porque lo que necesitaba solo era Dios y lo que tenía solo era Él. Se sentía afortunado con esto, con tenerle. Pablo se sentía agradecido de contar con la iglesia de los filipenses y reconoce que no todas las iglesias se comportaban y servían como ellos lo hacían. Observamos en Pablo este sentimiento de gratitud por tenerles a ellos. Pero Pablo no buscaba que ellos cambiaran su sentir de ayudar a la iglesia, al ministerio, sino que ellos se enfocaran que no es a él al que ayudaban, sino que estas acciones traían frutos en sus vidas. En el verso 18 observamos que nuestras acciones tienen una respuesta, y más si es esta para cosechar en el reino de Dios, ya sea que ayudemos con lo que poseemos económicamente o que nos esforcemos al hacerlo, ya sea que ayudemos de cualquier otra forma. Observamos que Pablo no buscaba nada para él, solo hacer crecer el evangelio. Él no buscaba recompensa por ello, lo hacía con gratitud. Y en el verso número 19 observamos que Pablo sabía bien quién era el que supliría. Solo quien puede suplir es el mismo que todo lo creó. La Biblia dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Al reconocerle en nuestra vida, al saber que no hay una hoja del árbol que se caiga si no es su voluntad, sabemos que lo que somos es voluntad de Dios. Sabemos que lo que somos está en sus planes y lo que necesitamos también. Observamos este sentimiento de gratitud de Pablo al saber que todo lo que era por Dios y que todo lo que él tenía era por sus bondades de Dios. Observamos que Pablo no deseaba nada del mundo, no deseaba nada de nadie, solo lo que él era, y eso era porque así Dios lo había hecho. Observamos que se sabía de quién era él y a quién le pertenecía, y era el mismo Creador, el Creador del universo, el Dios de Abraham, el Dios de Noé, el Dios de David, nuestro Dios, y era para él al que servía, y era para él la gloria por los siglos de los siglos. Hoy el estudio me hizo reflexionar en todo lo que Dios nos ha dado. Reflexiono en estas palabras del apóstol Pablo, en ese júbilo que debemos tener en nuestro corazón. Reflexiono en este sentimiento de rendición, de gratitud a Dios, el sabernos perdidos y fuimos rescatados por Él. Reflexiono en este sentir del apóstol Pablo, saber que Dios lo estaba utilizando para su obra y el deseo de Él era de dar lo mejor siempre, sin importar la situación, si tenía o no tenía. Solo creía y solo se dejaba utilizar por Dios. En la Biblia dice que si creemos que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy el estudio me hace reflexionar en cuántas veces hemos estado en la misma situación en la que pasó el apóstol Pablo y nos hemos dejado usar para la obra de Dios. ¿Hemos servido o vivido como vivía él?
¿Estoy siendo agradecida como Él? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque has coronado nuestras vidas con tu favor. Gracias porque nos edificas en todas las situaciones. Nos ayudas a poner nuestros ojos en ti, a crecer en ti. Gracias, Padre, porque no anhelamos nada fuera de ti. Traes paz y tranquilidad a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo un instrumento en tus preciosas manos, sin importar la situación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga.